nos vamos a trasladar hasta Cochabamba. Vamos a hablar con el doctor Yersin Mamani. Él es el director del CEDES de Cochabamba, a quien voy a saludar esta tarde. Jimena Salcer lo saluda de Te Cuido, Me Cuidas, doctor Yersin. Muy buenas tardes, Jimena. Agradecido por la cobertura y prestos a informar a la población. Emergencia sanitaria en Cochabamba, doctor. Queremos saber la situación que lleva ahora el departamento de Cochabamba. Bueno, en el caso particular de Cochabamba, ahora ocupa el sitial que se había estimado ya en alguna época, en el mes de marzo, en un estudio que realizamos sobre la estimación de casos a nivel de país según escenario epidemiológico. Siempre se pensó que Cochabamba debería estar en un tercer lugar con un 17% total de los casos. Sin embargo, si analizamos la proporción de casos, no llega a ese 17%, sino estamos alrededor del 6% del total de la población. Sí, claro, pero sin embargo es preocupante de todas maneras la situación, porque vemos de que sigue incrementando, sigue creciendo y sigue afectando a los pobladores el COVID-19. Se encuentra aún dentro de lo que es el escenario intermedio de lo que se había esperado. Sí ha habido un crecimiento explosivo a nivel de todo el departamento, pero se debe a dos situaciones muy particulares que también se deben analizar. El primero, el incremento en el número de pruebas realizadas. Hasta inicios de mayo, cuando iniciamos la gestión por el cambio de director de sedes que hubo, teníamos 82 casos, recordarán. Hubo 5 días donde no se tenía ningún caso confirmado y la cantidad de pruebas de laboratorio que se realizaban eran entre 20 y 30 por día. En este momento se están realizando alrededor de 200 pruebas por día, en promedio 150 por día, y con ello también se ha incrementado la cantidad de casos confirmados en algunos lugares de manera exponencial, como el caso particular del Trópico, donde hasta la primera semana de mayo no existía ningún caso, estábamos con 0, y posteriormente cuando se comienza a detectar el primer caso, se hace la búsqueda activa de los contactos, tanto los contactos directos como los indirectos, y es ahí donde se ve el incremento brusco o de tipo exponencial de los casos confirmados. ¿Y cómo se encuentra la situación dentro de los hospitales? ¿Todavía no han llegado a tener problemas de colapso dentro de los hospitales, doctor? Ya en 2 oportunidades nuestras unidades de terapia intensiva estaban completamente abarrotadas. Sin embargo, durante las últimas semanas también hemos ido incrementando el número de ventiladores y camas de terapia intensiva. A un principio en el sistema público, para lo que es específicamente COVID, solamente teníamos 9 camas de terapia intensiva. Hace 2 semanas nos dotaron 10 equipos más, con eso hemos ido ampliando ese número. El día de ayer hemos recibido otros 10 ventiladores y 5 más que nos van a ser entregados, y con ello estaríamos triplicando la capacidad de respuesta, que sigue siendo insuficiente en relación a la cantidad de población que está llegando de manera tardía para el diagnóstico. Sin embargo, también se debe aclarar que en la parte de lo que son pacientes confirmados con sintomatología leve o asintomáticos, se han ido implementando 25 áreas de aislamiento a nivel de todo lo que es el país, y eso también nos ha dado un relativo respiro para que no se sature de manera brusca nuestros establecimientos de salud. Entonces, estas son medidas que están tomando, el hecho de aislar ciertos lugares, ciertas provincias dentro de Cochabamba, para que de esta manera no siga creciendo la ola de COVID-19 dentro de los diferentes municipios. Exactamente, lo que hemos hecho es tratar de optimizar lo que es el sistema de contención que se plantea desde el gobierno central. Estamos hablando de los cierres que existen de los municipios en el tema de ingreso y salida de las personas. Sin embargo, creemos que esta medida por sí sola es insuficiente para lo que es la contención del brote, y estamos planteando una metodología mixta que consiste en la que es la focalización de las áreas de riesgo, ya sea un barrio, comunidad o TV, porque dentro de un municipio no es todo el municipio que tiene los casos. Un ejemplo bien específico, el municipio de Chinauta, que tiene más de 70 casos, pero el 90% de los casos se reduce a un centro específico donde existe un grupo de las Fuerzas Armadas que ha sido contagiada por un grupo de gourmets que son contratados para el tema de alimentación y que procedían de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, en ese caso, no necesitamos cerrar todo el municipio, sino esa área específica, y hacer
lo combinamos con un rastrillaje intensivo, caso por caso, paciente por paciente, de manera que podamos detectar a todos los pacientes que son contactos directos y cuando sean catalogados como sospechosos, hacerles la prueba de laboratorio como corresponde por norma. Ahora, la situación en el trópico, que tiene un gran porcentaje de los 1.297 casos confirmados en Cochabamba, en el trópico concentra 375 casos. Esto es el 29% de los casos registrados. Queremos saber a dónde van esas personas infectadas, a qué hospitales, o ustedes dividen de acuerdo a la cercanía. No sé, quiero que me explique, por favor, dónde estarían y si están de manera estable también. Bueno, hablar a detalle caso por caso sería muy difícil. No. La gran mayoría de los casos sí son estables a nivel de todo lo que es Cochabamba y también particularmente en el área del trópico. Más del 60% de los pacientes generalmente tienen sintomatología leve, pero sí tenemos una gran proporción también, alrededor de un 30% que están viniendo con sintomatología grave y alrededor del 10% que están haciendo sintomatología muy severa con necesidad de terapia intensiva. Ese indicador del 10% es muy alto si comparamos con la media internacional, que se encuentra alrededor del 2.3 al 4.8%. Estamos hablando que prácticamente es el doble, y eso se debe a que muchos de esos pacientes han estado llegando en etapa tardía al establecimiento de salud por el tema del problema del estigma social. Por el hecho de ser acusados o señalados con el dedo, se guardan los síntomas, ocultan los síntomas, llegan de manera tardía al establecimiento de salud y en algunos casos incluso ni siquiera han llegado al establecimiento de salud, falleciendo a nivel domiciliario. Entonces, esto es importante lo que está diciendo en estos momentos, doctor Mamani. Las personas están muy susceptibles con el tema, no quieren aceptar al primer síntoma, ya sea de tos, fiebre, diarrea, que son algunos de los síntomas que dan. Es más, a veces solamente es la sintomatología es la diarrea, y sin embargo creen estar bien, y así se va incrementando cada uno de los síntomas y llega a un momento grave donde ustedes ya se les hace difícil el restablecer a esta persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear conciencia a la gente de que no tenga miedo de decir, y a la gente también, a tanto vecinos, amigos, familiares, que sea un poco consciente, porque es una situación que en cualquier momento les puede tocar en cualquiera de sus hogares. Entonces hay que ser un poco más caritativo con estas personas. Exactamente, lo que estamos tratando de promover es el tema de la empatía a nivel social, debido a que estas personas que les ha tocado enfermarse ahora, probablemente el día de mañana podamos ser cada uno de nosotros. Todo el mundo está expuesto a la enfermedad porque existe ya una transmisión comunitaria. En muchos casos no podemos relacionar de manera directa con un caso confirmado y muchos pacientes no saben dónde se han contagiado, y ese es un aspecto que se debe resaltar. Además de ello, se debe considerar que el paciente confirmado, una vez que venza la enfermedad y se considere como ya un paciente recuperado, es una persona que posiblemente va a poder salvar la vida de otras 2 personas al donar su plasma, al donar su sangre. Entonces, ese tipo de situaciones a veces no se considera por parte de la población, que en algunos lugares todavía tenemos algunas personas que no creen en la enfermedad, aparentemente se creen inmunes frente a esta patología, y son este tipo de situaciones las que agravan la elevación brusca del número de casos en algunas áreas específicas. Sí, la verdad que la situación es difícil, que todavía las personas no se atrevan o no se den cuenta de lo que está viviendo el mundo. Es de no creer. Totalmente, es de no creer que de la noche a la mañana nuestras vidas hayan cambiado completamente y el sentido ahora sea de cuidado extremo, de no salir, de prácticamente el estar utilizando la limpieza en las manos, el cubrirse la cara, todo esto, pero es real. Entonces, de alguna manera es por eso que a través de los medios de comunicación, de redes sociales, se está tratando de llegar a todos estos lugares, a todos estos pueblos, a todos estos municipios, para que tomen en cuenta cómo es la situación. Ya no hay más abrazos, ya no existen por el momento la aglomeración de gente, como estábamos acostumbrados a estar en familias todo el tiempo, compartir, ha cambiado de aquí en adelante, y eso es por una precaución, pero es algo que va a valer la pena al fin y al cabo, porque este hecho de que todos sabemos de que tarde o temprano podemos contagiarnos, pero no saturar a nuestro sistema de salud, es lo único que nos puede salvar en estos momentos.
Exactamente, ese es el mensaje que queremos mandar de manera positiva y vamos enfatizando de que el primer responsable de la salud es el propio individuo. Nosotros somos los responsables de cuidarnos, nosotros somos los responsables de ver el cumplimiento del uso del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol gel o el alcohol al 70%, 3 medidas de bioseguridad básicas que nos van a permitir disminuir la probabilidad de contagio a lo mínimo. Y como usted mencionaba, no saturar nuestro sistema de salud a la hora de enfermarnos todos al mismo tiempo. No solamente lo que es las camas hospitalarias, en este momento nos encontramos saturados también a nivel de laboratorio porque lamentablemente existen muchos contactos por cada caso confirmado. Si antes por cada caso confirmado detectábamos entre 4 y 6 contactos, en este momento estamos detectando por cada caso confirmado entre 8 y 12 contactos. En algunos casos incluso de manera extrema, por un solo caso confirmado, hasta 40 contactos. Obviamente son todos ellos los que van a requerir pruebas de laboratorio y eso ha hecho que se sature nuestro laboratorio de referencia departamental, que en este momento se encuentra con alrededor de 800 pruebas de retraso, que si bien parece un número muy grande, aún es mucho menor en comparación a otros laboratorios de nuestro país, como el CENETROP, que ha declarado el día de ayer que tiene más de 2.000 muestras de demora. Entonces, ese tipo de situaciones también se agravan cuando la población no asume su responsabilidad. Uno mismo es responsable de su salud, después está su familia, después está la comunidad y posteriormente viene el apoyo de lo que es el sistema público de salud. Es así, doctor Mamani, la situación se agrava cada día más y nosotros lo único que tratamos y sabemos el gran trabajo que ustedes realizan en cada uno de los departamentos y es un momento de crisis, es un momento realmente difícil, independientemente de que Cochabamba todavía no sea uno de los departamentos más afectados. De todas maneras, el sistema de salud que se llegue a controlar una situación de emergencia como esta cuesta con los mismos doctores, enfermeras, personas que están exponiendo sus vidas para cuidarnos a los demás. Entonces hay que ser consciente que Cochabamba realmente tome en cuenta esta situación, que de buena manera le hable al vecino y le diga que debe de cuidarse, que debe protegerse, que debe usar barbijo, que no saque a sus hijos a la calle. Todo esto ayuda a crear una buena comunidad y que sea un poco más sostenible la situación. Le agradezco mucho, doctor Yersin Mamani, director del CEDES de Cochabamba, que nos estaba comentando un poco la situación que se vive. Muchísimas gracias a ustedes y estamos atentos a cualquier convocatoria. Hasta pronto. Te cuido. Me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1. Contigo. Cada vez mejor.